Listo. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos. Soy Duan Gómez, psicólogo en formación, practicante de la Coordinación Alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga. Me es un gusto saludarles el día de hoy. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto alumni y la red de enlace y apoyo laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias que pretende establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia y fortaleciendo así el vínculo con su alma mater. Es así, en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo, facilitamos la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los interesados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación. El día de hoy nos ofrece el BDI 2, escala de presión de Beck. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que hoy nos acompañan. Le informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada y las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestro conferencista al final de la charla. Le damos la bienvenida a Luisa Fernanda Rueda Castillo, psicóloga en formación, practicante del área de bibliopruebas, que nos acompañará durante la jornada del día de hoy. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Luisa Fernanda Rueda Castillo. Como decía mi compañero, soy psicóloga en formación, practicante del área de bibliopruebas. El área de bibliopruebas es una sección que forma parte de los ambientes prácticos de aprendizaje. El propósito de esta área es el manejo, cuidado, préstamo, actualización e investigación sobre pruebas psicológicas para su uso en semilleros, jornadas de actualización, prácticas, consultas de clase y trabajos de grado. La jornada de actualización de hoy será de la escala de presión de Beck, BDI 2. Este instrumento busca evaluar la severidad de los síntomas depresivos en adolescentes y adultos. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestra conferencista del día de hoy, la profesora Paola Andrea Olmos Steinhoff, máster en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR en España en el año 2018, especialista en psicopedagogía especial de la Universidad Manuela Beltrán en el año 2016, especialista en psicología clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 2012 y psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 2011. En su ejercicio de 13 años de labor profesional, se ha desempeñado en varios ámbitos relacionados con la salud mental, entre ellos los centros de rehabilitación, IPS y hospitales, y 9 años en el ámbito de la educación superior. En este escenario ha ejercido la docencia en pregrado, posgrado y educación continua, además de funciones de gestión académica como docente de apoyo y autoevaluación en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el año 2020, en el programa de psicología y en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI y en la Universidad Cooperativa de Colombia. Bienvenida, profe Paola. Muy buenas tardes, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo me les va? Mucho gusto nuevamente en poder compartir con ustedes en esta oportunidad. De verdad que agradezco el poder estar con ustedes en este momento. Pues la idea era haber compartido de pronto con la profe Lady, que yo sé que era pues quien estaba, digamos que a cargo en este momento, pero por circunstancias pues no se pudo llevar a cabo. Entonces pues en este momento pues les estoy acompañando yo y pues espero que sea de gran satisfacción para ustedes el poder pues realizar este acompañamiento con relación a la prueba de cuestionario de Beck. ¿Listo? Cuéntenme, ¿están viendo la presentación? No, señora, no se está viendo, Y profe. ahora sí, esperen. Ya, ahora sí. Ahora sí, señora. Ahora sí, Ahora sí. profe. Es que había compartido primero pantalla. Listo, chicos. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la idea de esta prueba? Pues la idea es una aplicación del BDI-2 en pacientes con trastornos asociados a un componente de la personalidad. En este caso, la idea es pues mirarlo con relación a un componente de personalidad dependiente, ¿sí? Eso es lo que de cierta manera pues queremos
mostrar hoy en esta capacitación que se lleva a cabo. El BDI normalmente se presenta para personas que presentan alguna alteración, alguna afectación con relación a su estado de ánimo. ¿Sí? En este caso, pues podemos hablar de una depresión, podemos hablar de una ciclotimia, podemos hablar de un componente dependiente o un trastorno de personalidad dependiente. Cuando hablamos de trastorno de personalidad dependiente, sabemos que son personas que les afecta mucho el hecho de sufrir de esa intolerancia a la soledad. Normalmente la persona con trastorno dependiente necesita siempre estar en constante, digamos que, acompañamiento, ¿cierto? Sabemos que los esfuerzos por evitar el abandono ellos hacen, digamos que de cierta manera buscan la aprobación, buscan de cierta manera poder estar con alguien, buscan, etcétera, 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 ¿cierto? Tienen efectivamente una inestabilidad emocional, ¿sí? Son unas inestables, tienen pues de cierta manera una afectación en su estabilidad emocional que no les permite de cierta manera regular sus emociones y pues poder como entender un poco las situaciones o lo que puede suceder a su alrededor. Y pues obviamente también se afecta mucho la dificultad para poder expresar un desacuerdo, entonces ellos prefieren aceptar todo con tal de que la persona que está a su alrededor no se vaya, ¿cierto? Que esté siempre en compañía suya. Entonces ellos prefieren aceptar, ¿cierto? Para que efectivamente la persona que está a su lado no les vaya a generar o no se vayan a ir o no vayan a generar ningún desacuerdo o ninguna desaprobación. Entonces, digamos que el caso que les voy a presentar es de una persona efectivamente con trastorno de personalidad dependiente y el por qué, pues en este caso se aplica la prueba de cuestionario de Beck, ¿cierto? Porque pues vamos a ver algunas de las sintomatologías, el por cuál. ¿Listo? Vamos a ver un poco cuál es ese análisis funcional, ¿cierto? Basado, digamos que en un caso, y en el cual el motivo de consulta es el siguiente. Me siento muy mal, terminé con mi pareja y no sé qué hacer con mi vida, ¿cierto? Entonces, en este punto vemos que efectivamente el paciente, ¿cierto? Pone su relación, ¿cierto? Como su área vital e importante, ¿cierto? Entonces no dice, me siento mal porque terminé con mi pareja, ¿cierto? Me gustaría saber cómo hago para poder avanzar, sino no sé qué hacer con mi vida. Entonces vemos que ya a nivel de distorsión cognitiva, pues está afectado en el sentido de que no sabe cómo superar o cómo lidiar el hecho de que la persona ya no esté a su lado. Entonces es importante empezar siempre desde el principio, empezar a revisar ese motivo de consulta. ¿Sí? Normalmente ustedes cuando ya empiecen ahorita con sus pacientes, ¿cierto? En sus áreas, en su práctica clínica, van a llegar muchos casos de estos en los cuales le va a llegar y decir, es que tengo una relación pero no sé qué hacer, siento que ya no tengo deseos de nada, siento que si él no está conmigo no sé qué voy a hacer, siento que sin ella la vida se me acabó, ¿sí? Y son muchas de las situaciones que empezamos a ver en cómo las personas se dejan afectar por la, digamos que, situación emocional. Y en este caso, pues hablamos de una dependencia, ¿cierto? De una dependencia emocional. ¿Cuáles son de cierta manera, pues, esa descripción sintomática que normalmente el paciente puede presentar? A nivel fisiológico, sabemos que son todos los aspectos físicos, ¿sí?, de la persona. Cefaleas, tensión muscular, ¿sí?, malestar general, dolor en el pecho, ¿sí? Hay personas que presentan dolores en el pecho muy fuertes, temblores, malestares estomacales, de cierta manera, se enferman, hay personas que llegan a un punto de llegarse a enfermar, ¿sí? En gran medida a raíz de una finalización que uno dice, y me estoy enfermando, pero pues sabemos que es más a nivel somático. ¿Sí? Síntomas cognitivos, pues obviamente el pensamiento de rumiación constante, ¿cierto? El qué voy a hacer ahora y por qué me dejó, y es que qué fue lo que hice mal, y es que será que yo hice esto, yo hice como soy una mala persona, yo no sirvo para nada, ¿cierto? Y de igual manera, pues esas ideas irracionales, ¿cierto? Y esos pensamientos o esas distorsiones cognitivas, ¿sí? O sea, soy mala, soy terrible, soy lo peor, no dice, me fue mal en esa relación, pero
posiblemente en otra me va a ir mejor, ¿sí? Sino todo de cierta manera siempre es malo, ¿sí? Acordémonos de minimización y magnificación. Estas son, digamos, que algunas de las distorsiones que podemos evidenciar. ¿Listo? Hasta el momento, ¿cómo vamos, chicos? ¿Hay claridad? ¿Ven bien las diapositivas? Sí, señora, todo bien. Perfecto, gracias. Bueno, otro de los síntomas que vemos es a nivel conductual, ¿cierto? Entonces, cuando la persona empieza de cierta manera a aislarse, ¿cierto? A generar de cierta manera digamos que ese distanciamiento social, el no querer ella empezar a salir con nadie, el no querer compartir con los amigos, el no querer compartir con la amiga o con los amigos, etcétera. Posiblemente una impulsividad de que va y lo busca o voy y la busca en donde sea, ¿cierto? En donde uno dice, oiga, pero los llamados ahora relaciones tóxicas, ¿sí? O la tóxica o el tóxico, que ahora le dicen así, pero esa persona que es impulsiva, ¿cierto? Que dónde estará, entonces me voy a ir a buscarlo a ver dónde está, o me voy y le reviso todo, voy y reviso todas las redes sociales y voy y las chequeo todas y miro qué hace y qué no hace y entro a una cuenta falsa y miro y hago. Eso de cierta manera es un síntoma conductual, ¿cierto? Hablamos de una impulsividad y una irritabilidad de cierta manera con los demás, ¿cierto? Todo el tiempo está molesta, no quiere que le digan nada, no quiere que le hablen de nada, no le quiere que, ¿cierto? Porque está incómoda y está molesto o molesta, ¿cierto? Con la vida, con el mundo, con la gente, con todo, y siempre hay una irritabilidad, entonces empiezan las problemáticas a nivel familiar, ¿cierto? En donde obviamente los papás o quien viva, pues empieza esos choques constantes, posiblemente con los compañeros, digamos, de colegio, de universidad, de trabajo. Sí, ya empiezo a pelearme de pronto con mi jefe, empiezo de pronto a discutir con mis amigos, es que nadie me entiende, es que, etcétera, etcétera. Y los síntomas afectivos, pues sabemos que es la dependencia emocional, ¿cierto? El cual genera pues que necesito estar constantemente con esta persona. Esa labilidad emocional quiere decir una inestabilidad emocional, ¿cierto? Que estoy bien y estoy mal y estoy bien y estoy mal, como que no me hallo, ¿cierto? Y lo que les decía yo, el tema de la irritabilidad y la impulsividad, ¿cierto? Que también pues son síntomas afectivos que se pueden evidenciar. ¿Listo? Entonces, por lo mismo instante, pues empezamos a ver un poco esos antecedentes, ¿sí? De PIP, ¿sí? Que esta es nuestra pacientica. La llamaremos PIP, pues sabemos que por confidencialidad nunca debemos decir el nombre de la persona. Entonces, digamos que en este caso es Pepito Pérez, entonces por eso la vamos a llamar Pepe, ¿cierto? Porque sabemos que por su confidencialidad, pues no es necesario nosotros decir el nombre, ni qué hace, ni nada de eso. ¿Cuáles son algunos de los antecedentes que podemos evidenciar? Ellos se manejan en tres esferas. Se trabaja desde la esfera cognitiva, desde la esfera socioafectiva y desde la esfera sentimental. Entonces, desde la esfera cognitiva, vemos como ese siento temor dado o relacionado por no concentrarse, dado que mediante el mayor tiempo se la pasa pues pensando en situaciones personales que le irritan y que a veces le generan sentimientos de tristeza. Entonces, si nos damos cuenta, el paciente no solamente le afecta el hecho de haber terminado con su pareja, sino que anteriormente a nivel cognitivo ya se estaban presentando ciertas alteraciones. En este caso, a nivel de concentración, pues el paciente sentía dificultad para poderse concentrar y realizar todas sus actividades o las actividades de su vida diaria a raíz de estar pensando constante tiempo en, digamos que esos pensamientos de rumiación que vienen a raíz, digamos, de situaciones que se pueden presentar, ¿cierto? Que pueden generar irritabilidad, ¿cierto? Que pueden generar tristeza, que pueden generar malestar significativamente clínico. Entonces, por eso no hablamos de que, o sea, cuando hablamos a veces del motivo de consulta, sí, perdón que me entro un poquitico en este punto, no necesariamente el motivo de consulta siempre va a ser el mismo, ¿cierto? El motivo de consulta va a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a mirar un poco también ese antecedente. Desde la esfera socioafectiva informamos que ha sido una persona de pocos amigos. Entonces, efectivamente, a raíz, digamos, de que es una persona que es un poco asocial, ¿cierto? ¿Cuáles son los asociales? Los que poco se relacionan, los que poco comparten con amigos, los que poco salen, digamos, que a esas, digamos, que área social. Entonces, en este caso, esa persona es de pocos amigos y por eso le afecta tanto y para ella era tan fundamental su relación afectiva.
Y desde la esfera sentimental se resalta una relación de noviazgo durante 2 años, pero siente angustia por no tenerla con ella en este momento, ¿cierto? Entonces eran solo, pues digamos que uno dice 2 años, pues sí es un tiempo, pero pues tampoco es toda una vida, pero para ella era algo muy importante, ¿cierto? Para el paciente era algo muy importante, algo que de cierta manera no le permite llevar a cabo, digamos que, un avance en su vida, en su proceso, ¿cierto? Y muchos pacienticos posiblemente van a llegar en ese punto, ¿cierto? Hace poco a mí también me llegó un paciente más o menos con una condición muy similar a la que les estoy contando en este caso, en este estudio de caso, ¿sí? En la cual vemos eso, ¿cierto? Que no siente deseos por salir, que no siente deseos de hacer, ¿sí? Pero que anteriormente pues se veía que también era de pocos amigos, ¿sí? Que era de poco, digamos, socializar y que efectivamente su relación de pareja pues le afectó en gran medida o le afecta en gran medida. ¿Listo? Tenemos que generar efectivamente un plan de tratamiento, ¿cierto? El plan de tratamiento, pues lo que se busca de cierta manera es empezar a revisar qué es lo que vamos a empezar a trabajar con este paciente, ¿cierto? A partir de esa sintomatología, de ese análisis que se empezó a realizar, ¿cierto? Que se presenta al paciente, se plantea un número de sesiones, alrededor de aproximadamente unas 16 sesiones desde el modelo cognitivo-conductual basado en la estructura de pensamiento para el caso, ¿sí? La frecuencia de las sesiones se hace 2 veces por semana porque pues, nos damos cuenta, perdón, que es una situación que está afectando en gran medida al paciente y por lo mismo y tanto se requiere que sea de 2 veces por semana porque la paciente en este caso está muy afectada y pues no sabemos qué pueda suceder. Entonces es preferible pues estarle haciendo un seguimiento constante y continuo, pues, obviamente por la situación que se está presentando. ¿Listo? Eh, También hablamos un poco de la evaluación, ¿cierto? Y en este caso, nosotros cuando ya hemos hecho, digamos que como un primer avance, ¿cierto? Ya hicimos una revisión del caso, ya pudimos como entender un poco acerca de los antecedentes, del análisis funcional, ¿cierto? Entonces se hace ese plan de tratamiento y en ese plan de tratamiento también entra el tema de la evaluación. Listo, necesito realizar una aplicación de una prueba. Y en este caso se hace la aplicación del instrumento psicométrico inventario de presión de Beck, BDI-2, y también se pueden hacer algunos otros aplicación de pruebas, como puede ser un cuestionario de creencias, ¿sí? Irracionales, para evidenciar cuáles son, digamos, las creencias que presenta el paciente. Podríamos de pronto aplicar un IDARE, que es para un inventario de autovaloración, para mirar también de pronto cómo está el tema de su autoestima, ¿cierto? Que es importante pues tenerlo en cuenta y revisarlo, ¿cierto? Y digamos que empezar a revisar y cuáles son, digamos, que esas situaciones que se pueden presentar. En este caso, pues hablaríamos del BDI-2, que es el cuestionario de depresión de Beck. ¿Listo? Y obviamente, pues la interpretación, ¿sí? Se hace la interpretación por las técnicas específicas de la terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? Con el objetivo de intervenir las conductas problemáticas asociadas a esa dependencia emocional, ¿cierto? Pero entonces tenemos que empezar a revisar por eso, a raíz de qué grado de depresión se puede presentar en este punto. El BDI-2 es una prueba muy sencilla que se aplica, ¿sí? Que se lleva a cabo para pacientes que presenten, efectivamente, sufren de alguna de estas alteraciones. ¿Cuáles son, digamos, que algunas de las sintomatologías que podemos ver en este caso? ¿Sí? Para, digamos, cuáles son como esos, como esos síntomas finales que podemos evidenciar del paciente, ¿cierto? Y que nos genera, pues, ese listado de síntomas manifiestos sobre un trastorno depresivo que el paciente posiblemente va a tener. En este momento, yo no estoy diciendo que el paciente tiene depresión, ¿sí? Posiblemente, por lo mismo y tanto, se hace un cuestionario de depresión para identificar si efectivamente sí hay una depresión o, por el contrario, de pronto ciertos síntomas de tristeza, de melancolía, pero no es propiamente una depresión. ¿Cuáles son ese listado? Tristeza, ¿cierto? Insatisfacción con uno mismo, es decir, no se siente conforme con sí mismo, lo que estábamos hablando, ¿sí? Siente que no es, que es poco, ¿sí? Que se siente poca persona de cierta manera.
pensamientos o ideas suicidas, ¿cierto? Entonces ya de sí empieza a manejar un poco ese pensamiento de qué pasaría si mejor no estoy en este mundo, prefiero de pronto no estar acá, es mejor de pronto no vivir más porque para qué sufrir de esta manera, es preferible estar solo o preferible no seguir en este mundo donde nadie me quiere, ¿sí? Entonces empiezan un poco esa idea precisamente. Hablamos también de un llanto fácil, ¿sí? Un llanto fácil es una persona que te empieza a hablar y fácilmente empieza a llorar, ¿sí? Normalmente cuando una persona presenta este tipo de alteraciones o de afectaciones, es muy frecuente que lloren con frecuencia o con facilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sienten de cierta manera como una presión, una angustia, ¿cierto? Y no saben cómo expresarla. Entonces, uno de los síntomas que más se presenta es el llanto fácil, el llanto frecuente. Como les decía yo, el tema de la irritabilidad, ¿cierto? Que también se ve muy frecuente, en el cual pues son personas que ya están constantemente, digamos que molestas con el mundo, con la situación que se está presentando. ¿Listo? Y dificultad para concentrarse, que era lo mismo que también decía, ¿sí? Ya son las personas que les cuesta mucho concentrarse, están con ese pensamiento de rumiación constante, ¿sí? Se les dificulta mucho, entonces constantemente están, digamos que, eh, pensando las cosas, pensando las cosas, y pues obviamente esto les está afectando de cierta manera. ¿Listo? Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Muy bien, muchas Muy gracias. bien, profe. Perfecto, listo. Esta es la ficha técnica. Me dicen si aquí pues obviamente la ven pequeña, voy a ampliarla un poco más y ustedes me dirán si la ven. ¿Listo? ¿Si la ven un poco más grande? ¿O no? No, profe, si podrías ampliarlo un poquito más, ya lo agradecemos. A ver. Acá. ¿Ahí la pueden ver mejor? Yo no la puedo agrandar más. Ahí ya. ¿Ahí? ¿Se alcanzan a verlo un poco mejor? Bueno. Entonces, esta es el inventario, nombre, el test es inventario de presión de Beck, ¿sí? BDI 2, ¿sí? El nombre original, Beck Depression Inventory, ¿sí? El autor, pues obviamente, Aaron Beck y colaboradores, ¿cierto? Adaptada al español, ¿sí? A la versión española. En este caso hablamos de una adaptación española por Pearson, ¿cierto? En educación en el 2011. Es una aplicación que se puede llevar a cabo de manera individual o de manera colectiva, ¿cierto? Es decir, un grupo de personas a la cual le podemos aplicar la prueba, ¿cierto? O individual. Ya digamos que es como lo requiera. Si de pronto yo trabajo con un grupo de personas, ¿cierto? En el cual todos están presentando de cierta manera como la misma sintomatología, si estamos trabajando de pronto en un grupo de apoyo o algo así, entonces se puede hacer de manera colectiva para saber si están presentando o si estoy trabajando en una fundación o si estoy trabajando en un centro de rehabilitación, ¿sí? Se puede aplicar de manera colectiva. Pero cuando ya es una paciente o consulta individual, ¿cierto? Pues sí, obviamente sí se va a aplicar de manera individual. Esta prueba se aplica a personas y a adultos, perdón, y adolescentes a partir de los 13 años. En adelante se puede hacer la aplicación de esta prueba. ¿Listo? Entonces, desde los 13 años, que ya estamos, digamos que en plena adolescencia, se puede llevar a cabo esta aplicación. La prueba es muy corta, dura alrededor de 5 a 10 minutos. Prácticamente lo que se demora es en que la persona responda las preguntas. ¿Sí? Son las preguntas que solamente la persona tiene que escoger de selección y ya. Por eso se demora muy poco el tiempo. ¿Sí? Es un instrumento de autoinforme de 21 ítems para medir la gravedad de la depresión en adultos y adolescentes. ¿Sí? Entonces, por eso, de cierta manera, lo que se busca es, como es una prueba corta de 21, pues poder identificar un poco acerca de este inventario como tal. Listo, como les decía en este punto, ahora sí, perdón. El propósito, pues, ¿cuál es? Buscamos que sea el propósito, es un instrumento, como les decía yo, autoinforme de 21 ítems para medir la gravedad de la depresión en adultos y adolescentes a partir de los 12 años, ¿sí?
se desarrolla esa evaluación de los síntomas que corresponden con criterios para diagnosticar de los trastornos depresivos recogidos en el manual de diagnósticos, ¿sí? Y estadísticos de los trastornos mentales, que en este caso nosotros hablamos de un DSM-5, ¿cierto? Pero que normalmente esta prueba se ha aplicado anteriormente. Y cuando también se presentaba el DSM-3, DSM-4, ¿sí? Pues obviamente se veían cuáles eran los criterios para un trastorno depresivo, y pues de ahí se tenía en cuenta, digamos, que algunas de estas opciones propiamente. Se puntúa de cierta manera, ¿sí? Si hablamos de puntuación, sumando las respuestas de los Betty-Unities, ¿sí? Entonces uno lo que empieza son dos hojitas, ¿cierto? Son dos hojitas. Entonces, en la primera es de la 1 a la 10, ¿sí? Donde habla de tristeza, pesimismo, fracaso, pérdida de placer, sentimiento de culpa, sentimiento de castigo, disconformidad con uno mismo, autocrítica, pensamiento o ideas suicidas, y ya. Esa es la primera hoja. Entonces, usted después de que se aplica esa primera hoja, ¿sí? La suma y pone el total en la parte de abajo. Luego, en la segunda hoja, habla de agitación, pérdida de interés, indecisión, desvalorización, pérdida de energía, cambios en los hábitos del sueño, irritabilidad, cambios en el apetito, dificultad de concentración, cansancio, fatiga y pérdida de interés en el sexo. ¿Listo? De igual manera, se suman y se pone la puntuación abajo. Al final, se suma la puntuación total, que es, digamos, cómo se puede sumar y cómo se puede trabajar en este punto. Entonces hablamos que el rango es de 0 a 3 en el caso de selección, ¿sí? Donde se selecciona 0 es obviamente que no se tiene ninguna de estas ideas, y 1, pues 1, 2 o 3 puede ser cualquiera de los pensamientos que tiene el paciente en este caso, ¿cierto? Pues se seleccionan varias opciones, en válida pues la puntuación más alta. ¿Cuál es? Entre la puntuación sea más alta, pues obviamente vamos a evidenciar que hay una depresión mayor, ¿cierto? Entonces la puntuación máxima de este ítem es de 63 puntos. Se habla que el ítem 16 y el ítem 18, ¿sí? Quienes hablan un poco acerca de cambios o hábitos en el sueño y cambios de apetito, ¿cierto? Entonces son patrones de sueño y de apetito, que permiten identificar los incrementos en la disminución de la conducta o la motivación. Siempre es importante tener en cuenta estos dos patrones, tanto el sueño como el apetito, ¿sí? Normalmente las personas que presentan una depresión mayor, estos dos patrones se alteran mucho, se afectan mucho. Son personas que se les dificulta muchísimo dormir, descansar, ¿sí? Son, digamos, que sufren de sonambulismo, ¿sí? O que se les dificulta, o en otros casos son personas que quieren estar durmiendo todo el tiempo, ¿sí? Quieren estar durmiendo todo el tiempo, quieren dormir constantemente. Entonces, este también es un síntoma. O puede que no duerman, o puede que duerman demasiado. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y esta es la puntuación que se lleva a cabo. Cuando la puntuación es de 0 a 3, es decir, que después de que se aplicó la prueba y el paciente sacó de 0 a 3, de un rango mínimo, es decir, que se presenta cierto grado, pero es muy mínimo, en el cual hablamos posiblemente es de ciertos estados, digamos, de tristeza, ciertos episodios de depresión, cierto, melancolía, pero no hablamos propiamente de una depresión mayor. Cuando hablamos de 14 a 19, hablamos de una depresión leve. ¿Sí? Ya empezamos a hablar de una depresión, pero es una depresión leve en la cual, digamos que no requiere medicación, no requiere de cierta manera un trabajo, digamos, de 2 veces a la semana, ¿sí? Pero que también es importante trabajarlo, porque si no lo trabajamos, pues podemos llegar a que la persona se genere una depresión más fuerte. Cuando hablamos de 20 a 28 puntos, hablamos que efectivamente la persona está afectada, ¿cierto? Que está en un grado que posiblemente puede pasar a mayor, ¿cierto? Que todavía es manejable y que todavía, digamos, que se requiere, pues obviamente, una intervención. Pero cuando ya hablamos de 29 a 63 puntos, hablamos de un grado grave. Quiere decir que efectivamente la persona está presentando una depresión mayor grave, ¿cierto? En el cual sí es importante posiblemente empezar a trabajar con psiquiatría,
¿cierto? Sí es importante empezar a hacer obviamente un proceso psicoterapéutico intensivo, ¿cierto? Obviamente no solamente con esa prueba, lo que yo les decía, sino revisar otras pruebas para mirar qué tan alto sale el puntaje y obviamente empezar a hacer lo más rápido posible pues una intervención. ¿Listo? Esta es la prueba como tal, se las muestro un poquito más, que acá casi no se ve, ¿sí? Pero esta es la prueba como tal, ¿sí? Esta es la prueba. Entonces dice, este cuestionario cuesta 21 grupos de afirmaciones, por favor lea con atención cada una de ellas cuidadosamente, luego elija una de cada grupo, el que mejor describa el modo como se ha sentido las últimas 2 semanas, incluyendo el día de hoy. Marque con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido. Si varios enunciados de ese mismo grupo le parecen igual apropiados, marque el número más alto. Verifique que no haya elegido más de uno de estos grupos, incluyendo el ítem 16, cambios de hábitos de sueño, y el ítem 18, cambios de apetito. Entonces, si se dan cuenta que aquí lo que está revisando es las 2 últimas semanas, no le está diciendo de pronto cómo se sintió hace un mes, porque posiblemente usted hace un mes se sentía triste, pero hoy ya no se siente tan triste, o hace 8 días no se sentía tan triste. Entonces podemos hablar de episodios, ¿sí? Pero no podemos hablar de depresión. Pero si me dices que hace 2 semanas estás sintiendo todas estas afirmaciones o estas sintomatologías, pues obviamente lo que yo les decía. Entonces el primero, tristeza. No me siento triste, o en el primero me siento triste gran parte del tiempo. Segundo, me siento triste todo el tiempo. O tercero, me siento tan triste y soy tan infeliz que no puedo soportarlo, ¿cierto? Entonces, el pesimismo, ¿cierto? No estoy desalentado respecto a mi futuro. El 1, me siento más desalentado respecto a mi futuro de lo que solía estarlo. El 2, no espero que las cosas funcionen para mí. Y tercero, siento que hay esperanzas para mi futuro y que solo puedo empeorar. En este caso, pues el paciente solamente escogió el número 1. Fracaso. ¿Sí? Aquí en este caso ya escogió el 1, he fracasado más de lo que hubiera debido. El 2 es cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos. Y el tercero, siento que como persona soy un fracaso total. ¿Listo? Entonces sí es importante revisar. El cuarto, pérdida de placer. ¿Sí? No disfruto tanto las cosas como solía hacerlas. Segundo, obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar. Y tercero, no puedo obtener ningún placer de las cosas que solía disfrutar. Obviamente, si se dan cuenta, el punto 3 es el más grave, ¿cierto? En el cual obviamente la persona se evidencia que no siente ya placer, que no siente satisfacción, que no siente, digamos, que gusto, que de cierta manera pues ha afectado un poco todo lo que ha hecho. En sentimientos de culpa, esta es la primera, me siento culpable respecto a varias cosas que he hecho o que debería haber hecho, ¿sí? La segunda, me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. Y la tercera, me siento culpable todo el tiempo, ¿sí? Entonces en este punto, acá las muestro, ¿sí? Lo que hacemos es eso, ¿sí? Genera esto. Aquí vemos otro caso. Entonces, esta es de una persona que posiblemente, como estamos viendo, marca algunos ítems, más que todo el primero. Entonces vemos, digamos, si hacemos una puntuación en este caso, digamos, esta primera parte, ella saca 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces digamos que en este primer punto, 5 quiere decir que no hay, ¿sí? Y si en el segundo también saca de pronto 5, entonces vemos que es un episodio depresivo, de cierta manera, mínimo. Digamos en el caso que yo también apliqué hace poco digamos que en la primera hoja me sale una puntuación de 17 y en la otra hoja me sale una puntuación de 14. Entonces es importante empezar como a revisar un poco eso, porque obviamente si ya se encuentras, pues sale una puntuación muy alta. Este es otro caso, y si nos damos cuenta, aquí en el otro caso no sale ninguna, ¿cierto? Todo es 0. Quiere decir que esta paciente no presenta ninguna alteración, no presenta ninguna afectación a nivel depresivo, ¿cierto? Sino que está bien. Es importante estas pruebas hacerlas para determinar, ¿sí?, si hay o no estados depresivos. Entonces siempre es importante poder llevar a cabo estas aplicaciones. Eso sí es una recomendación que siempre les voy a hacer. Hagan pruebas, ¿sí?
¿Por qué? Porque es que he escuchado, ¿sí? He escuchado a algunos psicólogos que dicen, no, ¿para qué aplicar pruebas? No es necesario o no es tan importante. Sí es importante porque es que es la forma que usted evalúa al paciente, que de cierta manera usted puede llegar entonces a diagnosticar. Usted no solamente por medio de los criterios del DSM-5, que obviamente es nuestra base, pero necesita usted que para esos criterios también tenga una prueba, ¿cierto? Para poder también determinar. ¿Sí? Uno dice, no, es que a puro ojo clínico. No, a uno le puede fallar también, ¿cierto? Uno a puro ojo clínico también puede fallar. Entonces sí es importante siempre que puedan, apliquen pruebas, ¿sí? Obviamente miren la cantidad de pruebas, tampoco es la cantidad de pruebas que usted tiene que aplicar, sino que determine cuáles cree usted que son necesarias para poder determinar un diagnóstico en un paciente, ¿cierto? No es que entre usted más pruebas vaya a ser mucho el mejor psicólogo, no. Determine qué pruebas son las que usted necesita para poder diagnosticar a ese paciente y pues que obviamente sea un diagnóstico más relacionado con lo que en verdad está sucediendo. Ya pues para ir terminando, hablamos de esos resultados del proceso de intervención, ¿cierto? En este caso, pues, ¿qué es lo que vemos en ese alcance al tratamiento o qué es lo que se busca de alcances del tratamiento? La identificación de pensamientos disfuncionales y creencias irracionales que estaban incidiendo en la evaluación que la paciente realizaba de sí mismo, de su entorno y de las parejas, de su relación de pareja. ¿Listo? Entonces aquí ya veíamos que había un pensamiento disfuncional. Ya hablábamos de unas creencias irracionales, ¿cierto? Y que era importante evaluarlas para poder entender un poco la situación. Pero que hablábamos que esta situación viene pasando anteriormente, no es hace 2 años, no es cuando empezó su relación, sino que posiblemente viene de mucho tiempo atrás. Intervenciones polarizadas asociadas a las distorsiones cognitivas, de exagerar fallas, sobregeneralizar y mantener un pensamiento absolutista. Recordemos que el pensamiento absolutista es, a mí nadie me quiere, a mí absolutamente nadie me quiere, yo no sirvo para nada, yo no... Ese es el pensamiento absolutista, ¿sí? Que todo es o es bueno o es malo. Y en la vida pues hay grises, ¿cierto? Entonces es importante revisar un poco eso. Hablamos obviamente de las distorsiones cognitivas, la magnificación, minimización y bueno, algunas otras, ¿cierto? Y esas fallas exageradas, ¿cierto? Sobre sí mismo, ¿cierto? También ese pensamiento en algunos casos de culpabilidad. Favorecer la activación conductual y disminuir la reacción fisiológica ante estímulos estresores. Los dolores de cabeza, ¿sí? Perdóname. Caguama. Una caguama. ¿Perdón? ¿Por qué se llama caguama? ¿Es la marca o es como le dicen? Disculpa, por favor, para silenciar el micrófono. Ah, acá le dicen ¿Alguna mucho. pregunta? Perdón, es que no sé. Listo, profe, ya puede continuar. Ya, vale. No, pensé que era que estaban haciendo alguna preguntita. Tranquilos. En este caso, ¿sí? Es importante buscar la forma de cómo la persona disminuya esa sintomatología fisiológica. Los dolores de cabeza, los temblores, el dolor en el pecho, el malestar general, la tensión muscular, ¿cierto? Porque eso genera en el paciente una incomodidad muy grande que obviamente él cree que se está enfermando, ¿cierto? Entonces es importante buscar la forma de cómo empezar a disminuir esa reacción por medio de actividad física, ejercicios, salir a hacer actividades diferentes que permitan obviamente generar unos niveles de ansiedad menor y obviamente que sus pensamientos de rumiación pues sean distintos. Entonces por eso es favorecer la activación conductual. Entonces cuando hablamos de activación conductual es eso, hacer cosas diferentes que anteriormente no hacía. Entonces en este caso, si yo de pronto no salía antes a trotar o a hacer ejercicio, entonces ahora sí voy a empezar a salir. Si antes de pronto yo no salía a compartir con algunos amigos o con familia, ahora sí voy a empezar a hacerlo. Entonces eso hace que mi reacción fisiológica también se disminuya. ¿Por qué? Porque mis niveles de ansiedad también van a empezar a disminuir en cierta medida. Entonces eso es lo que buscamos con los alcances del tratamiento, ¿cierto? Buscamos obviamente que el paciente empiece a mejorar en este punto. ¿Listo? Ok. Y por último, pues hablamos de realizar seguimiento terapéutico de manera trimestral, ¿cierto? Entonces ya después, digamos que hemos hecho las 16 sesiones, ¿cierto? Se va a empezar a hacer un proceso de seguimiento.
uno dice, bueno, ¿por qué no durar 6 meses con el paciente, durar 8 meses con el paciente? Porque en este caso, como ella sufre de dependencias, no podemos dejar que el paciente sufra de dependencia hacia nosotros, ¿cierto? Que eso sería, pues obviamente, algo que llegaría a afectar mucho al paciente. Entonces, la idea es que el paciente por sí mismo también empiece a solucionar, ¿cierto? Y a llevar a cabo su vida, ¿cierto? Nosotros, recordemos que nosotros lo que damos son las herramientas, ¿cierto? Y le enseñamos cómo hacerlo, pero él debe seguir, digamos que, con su proceso como tal. ¿Listo? Por otro lado, hablamos que es importante que se continúe con el uso de técnicas cognitivos conductuales que demuestran ser eficaces en el manejo de la sintomatología afectiva, cognitiva, conductual en el propio trastorno. Entonces, si ya hemos hablado un poco acerca de algunas de las técnicas que se pueden presentar, como de reestructuración cognitiva, como flecha ascendente, flecha descendente, bueno, etcétera. Pero ahorita hablamos de algunas técnicas como técnicas de respiración o técnicas de relajación, que el cual me van a permitir que obviamente yo pueda trabajar de manera consciente, ¿sí? Y continua ciertos síntomas que me pueden estar afectando, ¿cierto? Entonces, cuando el paciente está de pronto en una crisis de ansiedad, entonces uno le dice, bueno, hay unas técnicas de respiración y las enseño y no sé qué más, y le dices cómo se debe hacer para que estos niveles de ansiedad empiecen a disminuir y obviamente el paciente empiece a cambiar su forma también de pensar, porque en ese momento de la crisis, pues empiezan también esas ideas y esas distorsiones constantemente. Y por último se dice, se recomienda implementar estrategias psicoeducativas que favorezcan la activación conductual y disminuyan las reacciones fisiológicas en entrenamiento paciente y familia. Cuando hablamos de psicoeducación, recordemos que es explicarle al paciente qué tiene, en qué consiste, cuál es la sintomatología, qué es lo que pasa, ¿sí? Y cómo él también puede llegarse a, digamos que, apoyar o ayudar de cierta manera. Porque cuando el paciente no sabe, él se asusta, ¿sí? Él se tiende a asustar, ¿sí? Que día precisamente alguien me decía una vez, es que tengo una amiga que está muy mal, no sé qué más, está presentando eso, está con dolor, está me duele eso. Le digo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que le pasó? No, es que terminó con su relación de pareja. Le dije, ok, le dije, posiblemente lo que estás pasando en este momento es una crisis de ansiedad. Entonces yo le expliqué y no sé qué más, dijo, ¿todo eso puede pasar? Le dije, sí señor, todo eso puede suceder, todo eso se puede presentar. Entonces las personas cuando no saben, ellos se asustan y creen que es que les está dando un infarto, creen que se van a desmayar, creen que se van a morir, etcétera, etcétera, porque la sintomatología en algunos momentos puede llegar a ser muy fuerte. Pero pues acordémonos que hace parte digamos, de la afectación psicológica que se genera, pues obviamente por la somatización que se hace. Nuestra mente es mucho más poderosa a veces, ¿cierto? Entonces es importante enseñarle a nuestro paciente cómo puede manejarla y cómo puede trabajarla para que obviamente su malestar vaya disminuyendo. ¿Listo? Entonces, en gran medida quería como comentarles un poco acerca de la prueba y en qué momento se puede utilizar o como en qué casos se puede utilizar, como les estaba diciendo, y pues cuáles son los síntomas que se presentan. Se da cuenta, la prueba es muy sencilla, es muy fácil de aplicar, ¿sí? Son de las pruebas, digamos, que más sencillas que se puede, pero que nos puede orientar muchísimo en lo que posiblemente nuestro paciente puede tener. ¿Listo? Y bueno, pues al final esas son nuestras referencias de lo que se habla de la prueba. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud con relación a nuestra prueba? A nuestra prueba como tal. Los que tengan alguna duda, por favor, de manera ordenada, van alzando la mano y le vamos dando la palabra. ¿Ninguno? Ok. ¿Quedó claridad del tema? ¿Sí? Porque lo importante es eso, que haya quedado claridad del tema. Listo, perfecto. Gracias, Edison. Muchas gracias. Ok, por acá nos dice Enzo, en el ejercicio clínico al aplicar pruebas facilita la identificación más fácil de síntomas difusos y que el paciente muchas veces oculta por prejuicios, creencias claramente, elegir la prueba, perdón,
también determina el plan de tratamiento y efectividad del mismo. Claro que sí, y lo que tú dices es muy cierto, ¿cierto? A veces el paciente no nos dice cuáles son los síntomas o cuáles son sus pensamientos, pero con la prueba podemos llegar a inducir, ¿sí? Podemos llegar a entender un poco acerca de este pensamiento, ¿cierto? Porque a veces ellos no lo dicen, ¿sí? A veces el paciente le dice, digamos, aquí en llanto. El paciente a veces no te dice a ti que está llorando todo el tiempo, pero en la prueba dice, llanto, lloro, ya que lloro más de lo que yo solía llorar, ¿cierto? O lloro por cualquier pequeñez, o siento ganas de llorar, pero no puedo, ¿sí? Entonces, esta prueba me puede dar esa información, ¿cierto? Esta prueba me puede dar esa información de cómo el paciente en este caso se está sintiendo o cuál es esa sintomatología que posiblemente él no nos está diciendo, ¿cierto? Y puede suceder. Entonces, siempre es importante, luego, o sea, la prueba usted debe revisarla, ¿sí? Y debe intentar de cierta manera buscar cuál cree que es la prueba que usted necesita o que debe aplicar para poder conocer cuál es la situación del paciente. No es que, ay, a mí me dijeron que en la universidad que se debía aplicar la prueba de Style. ¿Para qué sirve? No, pues apliquémosla, no sé, pero apliquémosla. No, yo tengo que revisar si de verdad, efectivamente, el paciente necesita esa prueba para yo aplicársela. Muy cierto. Listo, por aquí Kevin. Profe, ¿y existen también pruebas para pacientes de la tercera edad? ¿Esta puede ser aplicada al límite? Aquí no hay límite como tal, aquí podemos hablar de que hablamos desde los 13 años en adelante, ¿sí? No hay un límite como tal. ¿Sí? Entonces, efectivamente tú le puedes aplicar una prueba de depresión a una persona adulta. Ya si quieres hablar ya si quieres conocer de pronto otra clase, digamos, de alteraciones, ¿cierto? Entonces aplicamos de pronto un mini mental o un moca para mirar a ver si de pronto hay una alteración ya más a nivel neurológico, ¿cierto? A nivel ya, digamos, de atención, de noxia, de praxia, de, bueno, etcétera, etcétera. Pero para depresión, esta perfectamente te puede servir. ¿Listo? Y si es para identificar la depresión en un niño, ¿cuál prueba se podría aplicar? Bueno, para niños también se aplica, pero pues en ellos a veces, digamos que, como hay niños que todavía, digamos, no saben muy bien, no entienden muy bien las preguntas, yo recomiendo que en este caso se aplique más que todo pruebas más desde un ámbito proyectivo, ¿sí? Digamos, una figura de la familia, un antes de la familia, ¿sí? Posiblemente una figura humana, porque en estas puedo entender ay, se me olvidó el nombre de esta otra prueba, de imágenes, en el cual yo puedo de pronto identificar si se ve alguna situación, problema, si algo está pasando de pronto con el menor, ¿sí? Si algo de pronto posiblemente está sucediendo, ¿sí? Entonces, sí se puede también, digamos, en mi caso, se puede, pero también se puede aplicar un cuestionario de depresión infantil, ¿sí? Ese también se puede realizar a niños desde los 7 años hasta los 17, ¿cierto? También se puede aplicar eso. Pero si se dan cuenta, más o menos desde los 6, 7 años que se empieza a aplicar, que es cuando ellos empiezan como a entender un poco algunas de las preguntas. Anterior a eso, sí les recomiendo que trabajen más con pruebas proyectivas. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Así el screen inicial nos puede ayudar a entender mejor qué pruebas podríamos aplicar según el paciente. Exacto. Sí es importante, o sea, nunca empiece a aplicar una prueba sin usted conocer efectivamente qué se está presentando con el paciente. ¿Sí? O sea, primero haga esa entrevista inicial, ¿cierto? Ese rapport, haga una muy buena entrevista, ¿cierto? Y de ahí usted puede sacar mucha información y de ahí ya puede empezar a determinar posiblemente qué es lo que está sucediendo y cómo empezar, digamos, a diagnosticar. Sí, pues lo primero que todo usted tiene que hacer una muy buena entrevista, que de ahí usted puede sacar muy buena información. ¿Listo? Listo, no sé si tengan otra duda, alguna otra pregunta. Vale.
Listo, chicos, pues muchas gracias, un gusto y un placer haberlo podido compartir con ustedes. Muchas gracias a la profesora Paola por acompañarnos el día de hoy y les agradezco llenar nuevamente les agradezco llenar el formulario de asistencia para compartirles con ellos la presentación. Ahí les vuelvo a enviar el mensaje en el chat para las personas que no se han registrado. Muchas gracias a todos por participar, por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a la profesora Paola y a nuestra compañera Luisa Fernanda. Muchas Listo, chicos, gracias, profe Paola. Gracias, Duan. Para los chicos de práctica clínica, por favor, no olviden diligenciar el formulario que les envié. ¿Listo? Gracias. Listo, chicos. Un Bueno, abrazo. que Chao, tengan gracias. buena noche. Hasta luego. Gracias.